Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Pues estamos acercándonos al final de la primera carta de Pablo a los Corintios. Estamos ya en el capítulo 14 y en unos días más que terminemos esta carta iniciaremos la lectura y la meditación de un libro muy interesante que se llama Esther y está en el Antiguo Testamento. Leo hoy el versículo 1 del capítulo 14 y dice: procuren pues tener amor y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de profecía. Pablo continúa hablando de dos temas muy importantes. El tema de los dones espirituales, aquellas capacidades que Dios nos da a través de la presencia de su Espíritu. El don espiritual es la evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y por otro lado, el amor, el ejercicio del amor como el don supremo, aquel que está por encima de todos los dones y que todos los recibimos de parte de Dios. Y lo hemos dicho ya, en la iglesia de Corinto tenían un problema. Ellos habían quedado atascados en una discusión diciendo quién tenía el don más espectacular. Si el de hablar en lenguas, si el de hacer milagros, si el don de sanidad. Y Pablo dice: espérenme, es que yo considero que esos dones tienen su lugar, pero dice él, especialmente pidan a Dios el don de la profecía. Dice versículo 2, al que hable en lenguas extrañas, habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos lo hace para edificación de la comunidad y la anima y la consuela. El que habla en lengua extraña lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es algo muy claro y muy básico. Es decir, es que los dones no existen para que cada persona exhiba pues la habilidad que cada uno tiene. No se trata de presumir lo que cada uno es capaz de hacer de manera extraordinaria por la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. No, dice Pablo, es que los dones nos han sido dados para edificar la comunidad, para animar y consolar a las personas y para edificar a la iglesia. Esto significa que ser parte del reino de Dios es un propósito muy claro y Dios quiere que usemos lo que nosotros tenemos y somos para contribuir a el reino de Dios en esta tierra. De tal forma, y me quiero referir a aquellas personas que poco conocen del Evangelio o que no están cerca de una iglesia, queridos amigos, el ser parte de la vida cristiana, el ser parte de la familia cristiana, el venir a la vida cristiana, no es solamente el poder decir yo creo en Dios o el poder decir yo estoy en paz porque Dios ya me perdonó mis pecados, porque estoy confiando en que cuando yo muera voy a ir al cielo. La vida cristiana es mucho más allá. La vida cristiana tiene que ver con vivir el reino de Dios en esta tierra. ¿Y cómo lo vivimos? Ejerciendo los dones que Él nos da. Vea usted, los dones que tenemos es una evidencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Si una persona no ejerce un don, pues probablemente sea porque o lo desconoce o porque ni siquiera ha creído realmente en lo que significa venir a ser parte del pueblo de Dios. De tal forma que el versículo 5 Pablo dice: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Pues que todo el mundo hablaba en lenguas, pero no había quien lo interpretara. Y dice un poco más adelante, si entra un no creyente en la comunidad de la iglesia y están hablando en lenguas, pues para él va a ser un tema de locura porque no va a entender nada de lo que se está diciendo. Por el contrario, cuando entra alguien que puede escuchar el mensaje claramente de parte de Dios, sin duda alguna que va a ser edificado. Dice versículo 10, sin duda hay muchos idiomas en el mundo y todos se valen del sonido. Pero si yo no conozco el significado de los sonidos, seré un extranjero para el que me habla y él será un extranjero para mí. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. Queridos amigos, si quiero hacer una puntualización, la Biblia habla del don de profecía. Recuerde usted que los profetas del Antiguo Testamento pues no tenían una escritura como la tenemos hoy día nosotros. Tenían la Torá,
allá aquellos israelitas y judíos del Antiguo Testamento. Pero una Biblia como tal la tenemos hoy día. Precisamente dice Hebreos capítulo 1 versículo 1 que Dios en otros tiempos habló de muchas maneras y a través de los profetas, pero hoy día nos ha hablado a través del Hijo. Y el mismo Señor Jesucristo nos invita diciendo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que ahí van a encontrar vida eterna, dice, pero en realidad ellas son las que hablan de mí. Hoy día nosotros tenemos una Biblia que nos permite conocer a Dios, lo que Dios ha hecho en el devenir de la historia, lo que está haciendo hoy día y lo que hará hasta el final de los tiempos. Y también nos enseña y nos dice lo que Dios está haciendo en nuestra vida y lo que Dios espera de nosotros. Así que los profetas hoy día no son aquellos que hablan de sueños y visiones. Los profetas hoy día son aquellos que, conociendo plenamente el texto bíblico, son capaces de comunicar su mensaje y que las personas puedan ser consoladas, puedan ser edificadas, puedan ser fortalecidas por el mensaje de la Biblia. Así que, queridos amigos, ejercer un don no es para que yo tenga ganancia, no es para mi satisfacción personal, no es para mi ganancia, es para edificar a otros. Y es el tema del amor. Acuérdense que cuando hablamos del amor, que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, es aquella persona que está buscando bendecir a otros. Y con esa misma idea, el tema de los dones espirituales, los dones nos fueron dados para bendecir a otros, no para mi provecho, no para que yo me sienta bien, no para que yo pueda sentir que tengo un grado de espiritualidad delante de Dios, que hoy día muchas personas así lo entienden. Piensan que hablar en lenguas es porque han logrado un nivel de espiritualidad que otros no tienen. Pero aquí no menciona Pablo que ese don sea para eso. Aquí dice que los dones, inclusive el hablar en lenguas, y debe tener un intérprete, nos es dado para edificar a la iglesia. Así que, queridos amigos, si usted es un discípulo del Señor Jesucristo, si usted es creyente en el Señor Jesucristo, si usted no se está congregando, usted necesita congregarse, porque no solamente es creer en Jesucristo, no solamente es haberle recibido como Señor y Salvador, también es ser parte activa en lo que Dios está haciendo en este mundo. Todo forma parte del mismo paquete. Somos llamados, somos elegidos, somos llamados, somos justificados, somos perdonados, somos llamados a la familia de Dios y somos bendecidos con la presencia del Espíritu. Somos capacitados con un don para poder bendecir a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Recuerde usted, amigo, que el pueblo de Dios no es solamente la iglesia, es el pueblo de Dios que inclusive está disperso en la ciudad, y somos llamados a bendecir a toda la ciudad, a toda nuestra comunidad. ¿Qué le parece si oramos? Bendito Padre, gracias por esta hermosa enseñanza del apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos primero a identificar qué don es aquel que nos ha dado tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poderlo empezar a usar, empezar a bendecir a otros, a consolar a otros, a edificar a otros. Señor, perdónanos si en algún momento hemos usado esos dones solamente para nuestra satisfacción, para producirnos esa ganancia personal, sin entender que se trata de las demás personas. Te ruego, Padre, aquellas personas que apenas han oído de este tema y les cuesta trabajo entenderlo, que tu Espíritu les ayude a comprender lo que significa venir a formar parte de tu pueblo, para contribuir con esos dones, para contribuir en el extendimiento de tu reino. Tú eres el Dios soberano del cielo y de la tierra. Tú todavía estás en control de este mundo y lo estarás hasta el final de los tiempos. Y tú quieres que nosotros, tus hijos, seamos parte del plan redentor que tienes con el mundo. Ayúdanos a ser parte de esto. Te rogamos, Padre, en este día de trabajo, danos fuerzas, danos la energía, danos la sabiduría que necesitamos tomar sabias decisiones, aquello que sea conforme a tu voluntad. Y, Padre, que en todo lo que hagamos podamos honrar y glorificar tu nombre, que demos testimonio de que te conocemos, de que somos tus hijos, que somos portadores de una bendición para las demás personas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, pues este es el mensaje del apóstol Pablo para nuestra vida. Nos vemos el día de mañana.